Muy buenas a todos. Hola a todos. Una vez más, gracias por estar aquí. Y aquí hoy tenemos que hacer obligadamente un repaso a la pretemporada de Moto2 y Moto3, porque no solo de MotoGP vive el Mundial, ¿no? Y nadie mejor que nuestro invitado de hoy, que controla las dos categorías de maravilla porque ha trabajado en ellas durante muchos años y sigue trabajando para darnos una visión de cómo están las cosas a cuánto, hoy estamos lunes, martes, miércoles, a 4 días del inicio del Mundial. Estamos hablando, claro, de Monsieur Álvaro Molina. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, recién llegado de Portimao y a punto de irnos. Sí, es verdad. La temporada. O sea, saltamos de Jerez a Portimao directamente y ahora pues ya la primera carrera está ahí. Oye, habrás cambiado, eso es lo de cambiar las maletas, ¿no? Sí, casi que no te da tiempo a lavar la ropa, como decía aquel, ¿no? Pero en fin, esto es lo que hay. El calendario de este año es de locos, pero él está hecho así y hay que apretarse. Sí. De hecho, nosotros, bueno, Vecino sobre todo ha hablado muchas veces del final de temporada que os espera, que va a ser una auténtica locura, ¿no? Yo creo que van a salir bastantes problemas porque ya se ha visto Separaciones, ¿no? Bueno, en lo personal, evidentemente, pero luego aparte en lo profesional, ¿no? O sea, ya pasó, creo que fue el año pasado en Argentina, que un avión, no sé si os acordáis, no llegó a Sí. tiempo. No sé, esperemos que no, que salga todo bien, pero que yo lo veo demasiado apretado, ¿no? Una cosa es que haga que alguna carrera esté una detrás de otra, pues porque no quede más remedio, porque interese por ciertos factores y demás, pero tantas carreras seguidas, la verdad es que creo que son 3, una semana de descanso, 3 y otras 3. Sí, son 8 carreras en 10 semanas, que no está mal, Sí, ¿eh? sí, yo casi que prefiero no mirarlo. Sí, mejor, mejor. Oye, sabes que tenemos muchos seguidores en Sudamérica y hay que explicarles, Antonio, quién es Álvaro Molina. Y ya se te toca a ti porque Álvaro es, además de Homo sapiens de Moto2 y Moto3, es amigo tuyo de toda la vida, ¿no? Pues bueno, somos amigos desde la guardería, imagínate. ¡Qué fuerte! Y nada, los dos compartimos la pasión por el motociclismo. Enseguida me di cuenta de que yo no valía y me dediqué a hacer fotos. O sea que nada, aquí tenemos a Álvaro Molina, 2 veces campeón de España, campeón de 125 y 5 veces campeón de Europa de 2,5, ¿no? Y bueno, y ha hecho 1000 proezas que ya iremos contando porque vamos a contar varias veces con él. Un día ya contaremos algunas de sus batallitas y sobre todo una persona, aparte de piloto, súper técnica, siempre es de los pilotos más analíticos que conozco, de los que quería, desde pequeñito quería saber el porqué de las cosas y bueno, y de hecho hoy en día es técnico de Moto2 porque bueno, lo ha sido toda su vida de él mismo y ahora pues desde que ya se retiró después del Mundial de Resistencia que estuvo corriendo y demás, pues ahora ejerce de técnico. Estuvo de coach, que es un crack también en ese campo y ahora pues nada, cuéntanos Álvaro. Álvaro, ¿con quién estás ahora? Este año estoy con Bob Snyder en el equipo Stop and Go. Mm. Es el segundo año, que es la primera vez. Bueno, ya repetí como coach con Tom, con Luti, y aunque lo normal es que voy cambiando, ¿no? Este año, pues, me agrada bastante poder seguir con la tarea que empezamos ya el año pasado. Y aparte de técnico, pues también hago de la labor de coach bastante con él, ¿no? Y con todos mis pilotos. Es algo que no, que además lo de la faceta de técnico y de coach hay bastantes partes, como tú ya has comentado con algunos de tus invitados, ¿no? En la que se entrelaza la una con la otra. Y para mí el tema del coaching, que no me gusta llamarlo coaching, pero en fin, se conoce así. Es Y la palabrota que se usa ahora. no, bueno, es que al final, a ver, el mundo del coaching es apasionante y yo creo que es muy necesario, ¿no? Lo que pasa es que no es bien la labor que hacen algunas personas dentro del mundo del motociclismo, no es bien un coaching, ¿vale? Porque te metes en apartado y en áreas que no son 100% de coaching, ¿no? Yo creo que más bien es una labor integral, ¿no? Donde tú, como técnico, te tienes que encargar de que la moto del piloto, evidentemente, pues vaya lo mejor posible, porque hoy le llamamos técnico, fuera de España se le llama crew chief, que al final es jefe de mecánicos que ha sido toda la vida, Exacto. pero básicamente es la persona de confianza del piloto dentro del box, la persona en la que él deposita
toda su confianza para que la moto vaya bien. Pero esa faceta es la que te decía que a mí me gusta mucho, pues complementarla con la parte mental, la parte de cómo ha de enfocar un piloto el fin de semana, cómo ha de enfocar desde la estrategia que tiene que tener para trazar una curva, porque no todas las curvas se gestionan de la misma forma, hasta cómo debería de prepararse mentalmente antes de una carrera, cómo preparar el fin de semana. En fin, trato de trasladar pues la experiencia que tengo pues como piloto, como técnico, como coach, ¿no? Sabes que estuve bastantes años haciendo solamente de coach, que es algo que me apasiona. Y además, cuando dejé de correr, pues me dediqué a estudiar, me saqué un máster, hice lo indecible para sacar esto adelante. Luego hice otras cuantas cosas que me están ayudando muchísimo y que las sigo llevando a cabo, pues como puede ser la videometría, que también he trabajado con esto con grandes pilotos. Y todo esto, pues le estoy sacando partes de mis facetas, pues de, no sé, de coach o de la videometría o de cuando era piloto, de tal, intentar aportar lo máximo posible al piloto. Hacer un super mix. Por cierto, si estás con Bo, he estado repasando un poco la clasificación. Esto es la clasificación conjunta del último día de Portimao. Y tu piloto está francamente bien, ¿eh? Se le ve, tiene buena pinta, ¿no? Sí, además aquí, como le gustaría decir a Antonio, me imagino que él ya se lo ha currado como hace siempre con las Excel y los estudios de vuelta a vuelta. Especialmente bueno fue el simulacro de carrera que hicimos, que además creo que fuimos los únicos que hicimos un simulacro con tantas vueltas. Nosotros completamos la distancia de carrera. Anda. 21 vueltas, ¿no? Y bastante interesante. Pienso que, además, lo sorprendente de Bo es que él nunca había conseguido buenos resultados aquí y, sobre todo, como él dice, nunca había conseguido ir rápido o lo rápido que lo había hecho solo una vuelta, ¿no? Luego le costaba mucho, es una pista muy difícil, ¿no? Que tiene muchos trucos, tanto para la puesta a punto de la moto, que ya habéis comentado vosotros muchas veces, que es un circuito donde lo que haces allí, pues básicamente no lo puedes trasladar a otras pistas porque Claro. es absolutamente especial, ¿no? Porque, Álvaro, en este tipo de circuitos, cuando hablamos así de que no tiene sentido para la puesta a punto, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace una puesta a punto? ¿Sacrifica una parte del circuito o hace un equilibrio? ¿Eso cómo va? Bueno, siempre se busca un equilibrio, ¿no? Se busca un compromiso, ¿de acuerdo? Entonces, en Portimao, conseguir ese compromiso es más difícil. Y luego se dice que no sirve para nada, lo que quiere decir es que no sirve para otras pistas, ¿no? O sea, la puesta a punto que tú lleves en Portimao, pues no te va a valer en Jerez. En cambio, si tú tienes una puesta a punto buena en Jerez, es válida para muchísimos otros circuitos, al menos como base de reglajes, ¿de acuerdo? De la misma forma que ya sabréis, por ejemplo, yo en Moto2 lo he vivido, ha habido fabricantes que han desarrollado sus motos probando solamente en Valencia y en Misano, y en esos circuitos las motos han funcionado perfectamente para estar ganando y luego han ido a otros circuitos y ha sido un fracaso absoluto. Es decir, por ejemplo, en ese sentido, pues Kalex tiene una moto que es muy equilibrada, que es la marca con la que nosotros trabajamos, y es una moto que... Vosotros y toda la parrilla, menos 4, ¿no? Sí, la mayoría de la gente de los equipos trabajan con Kalex, pero es algo que Kalex se ha ganado. O sea, hay que decirlo, ¿no? Alex y toda su gente, pues son un equipo de profesionales impresionantes que bueno, empezaron con solo 2 motos y al final se han quedado con casi toda la parrilla, pero por un tema de rendimiento y un tema de que hay que rendirse ante la evidencia, como ya dijo el propio gran jefe de KTM, ¿no? Cuando decidió cerrar el kiosco, sí, es verdad. Oye, Álvaro, vayamos por el tema de cómo han terminado los entrenamientos. Hemos puesto la carátula de este vídeo, teníamos pensado poner Moto2 también tiene un marciano, equiparando a Pedro Acosta con Pecco Bagnaia en MotoGP. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo está la categoría? ¿Cuál es la situación? Pues mira, la categoría este año se presenta muy reñida como todos los años, pero yo creo que especialmente este año más, ¿no? Mira, si nos fijamos en el año 2020, por ejemplo, por empezar con el inicio de los años 20, te das cuenta que el año que ganó el campeonato, aquel año no sé si fue... Bueno, da igual, el Remy acabó ganando la última carrera en Portimao, en este circuito, me voy a quedar con ese dato. Él hizo 42.5 y arrasó, o sea, fue una carrera en la que dominó con mano de hierro, ¿de acuerdo? 42.5. 42.5. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si os fijáis, ese piloto al año siguiente fue el campeón del mundo en el 2021.
¿Qué pasó? Que él quedó sexto del Mundial y los 5 de delante pasaron a otras categorías, ¿no? Se promocionaron a MotoGP. Entonces, este año solamente se han ido 2 pilotos punteros. Se ha ido Augusto Fernández y se ha ido Bouvier, el estadounidense. Y el año pasado ya fue el año en el que, eso lo tendrá que comprobar Antonio, por lo menos de la época moderna, es el año en el que más pilotos han hecho podios. Si no recuerdo mal, han sido un total de 12. Prácticamente el doble que el año anterior. Con esto quiero decir que se ha producido un efecto parecido al que se produjo en MotoGP cuando Marc se lesionó, que es que hay muchos pilotos capaces de ganar o al menos de hacer podio y de ir delante. Y esto hace pues que a la que te descuidas, pues te ves el 20 y pico. Porque en una décima, el año pasado había carreras que estábamos 11, 12 pilotos en una sola décima. Entonces, esto es una cosa que es a efectos de entrenamiento, o sea, estoy hablando de tiempos por vuelta, pero luego en las carreras también está muy apretado. Al final de temporada sí que es verdad que se formó ya un grupo más reducido en el que hubo unos cuantos pilotos que destacaron, evidentemente Acosta, Fernández, son pilotos que tienen ya mucha experiencia también, que son favoritos, ¿no? Y este año, pues volviendo al inicio de tu pregunta, evidentemente el favorito es Pedro Acosta, eso no tiene duda. Es el piloto que se supone en el que todo el mundo da por hecho que es el favorito, pero la categoría está bastante apretada, ¿no? Y él está cumpliendo con todos los pronósticos porque ha sido el más rápido, ya lo hizo el año pasado, pero que luego pasan cosas. Evidentemente este año no espero que le pase a Acosta como le pasó el año pasado, donde fue primero en Jerez, en estos mismos entrenamientos. Fue primero tanto en Jerez como en Portimao y luego pues la temporada no empezó bien para él. Bueno, empezó bien para un rookie, ¿no? Me acuerdo que en Argentina estábamos peleando con él por el 7º puesto, pero claro, se esperaba mucho más. Lo que pasa es que eso es un poco lo que pone de manifiesto lo dura que es la categoría de Moto2. Para mí es la más difícil con diferencia. Sí, de claro. hecho todo el mundo piensa que el año pasado, el principio de Acosta, todo el mundo decía, Acosta no lo está haciendo bien, porque ya pensábamos que iba a llegar y ganar. Como lo hizo en Moto3 y como Raúl Fernández también llegó a Moto2 y también ganó, pues todo el mundo pensaba que Pedro Acosta lo iba a hacer como mínimo igual. Y él mismo se autoexigió demasiado y ahí es donde vienen los problemas. Yo pienso que este año ya ha aprendido la lección, está más calmado, ha madurado bastante y no le pasará lo del año pasado o no debería de pasarle. Bueno, eso es lo que pensamos la mayoría, ¿no? Pienso que ya tiene la categoría bastante por la mano, lo demostró el año pasado y pienso que en principio es el piloto a batir. Eso es algo que es evidente. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el año pasado no es que lo hizo mal cuando empezó, lo hizo genial. Y hubo muchísimas carreras. O sea, es que esto no está al alcance de cualquiera. Acordaos que Marc Márquez en su momento, pues también le costó llegar a estar ahí. Pasó un poco lo mismo. Empezó la temporada más atrás, y al final del año, pues fue increciendo y consiguió mejorar, ¿no? Pero es que Moto2 es muy difícil. Hay muchas cosas que influyen, muchas cosas muy diferentes del Moto3 y hay bastantes técnicas que se tienen que aprender, que no tienen que ver tanto con el talento como sí tienen que ver con un aprendizaje, con un sistema, un proceso de trabajo en el cual, pues, el piloto para poderlo llevar a cabo necesita de tiempo, necesita de experiencia y esto cuesta su tiempo. Me podéis decir, bueno, es que Rins en Argentina en su segundo año o en su primer año en Argentina, la segunda carrera creo que fue, alguno de ellos ha llegado a hacer un podio, si no recuerdo mal fue Maverick Viñales también, Maverick Viñales en su segunda o tercera carrera ganó, que fue en Estados Unidos. Sí, pero yo os tengo que decir otra cosa. En aquella época las motos, aunque la base era la misma, incluso me atrevería a decir que la geometría más o menos era la misma, los motores variaban, pero había un factor bastante importante, al menos bajo mi punto de vista, que era el neumático delantero. La categoría desde el año 2020, que Dunlop introdujo el nuevo neumático monohilo, se ha puesto bastante más complicada. Es cierto que los pilotos que vienen de Moto3, como no han pilotado nunca la moto con este neumático antiguo que permitía muchas cosas, entre otras, que los rookies que saltaban de Moto3 tenían una ventaja grande porque te permitía ese neumático entrar con el freno cogido hasta muy adentro de la curva. Ahora, lo que ocurre con el nuevo neumático es que puedes frenar más fuerte todavía con la moto cuando va en línea recta, pero no acepta que mantenga el freno cuando estás con la moto inclinada. Esto lo cambia todo, porque eso no ocurre en Moto3.
¿Qué pasa? Que es difícil para todos, los que estaban en Moto 2 como los que estaban en Moto 3, pero que con este neumático ha acabado la carrera deportiva de muchos pilotos. En el sentido, no estoy diciendo que es que el neumático sea malo, estoy diciendo que ha habido muchos pilotos que no han conseguido adaptarse. Álvaro, ese neumático dices que llegó cuando, ¿en el 20? En el 20, sí. Amigo. Entonces ahí Ahí, cambió el paso de la categoría ahí. claro, fijaos, mira, la gente que era puntera, entre ellos mi piloto Tom Luthi, Marcel Rotter, Xavi Vierge y un largo etcétera de pilotos que eran muy buenos, que venían de atrás, les costó. El mismo Augusto Fernández las pasó canutas. O sea, y luego ha sido campeón del mundo, un piloto que se ha sabido adaptarse y tal, pero que le ha costado lo suyo. O sea, no sé si recordaréis que él empezó la temporada precisamente en Argentina, que casi gana, se lesionó y tal, y bueno, era un ciclón, venía haciéndolo muy bien. Acordaos de Baldassarri, ganó creo que las 3 primeras carreras. Qué ruina. Llegamos a Jerez, claro. Llegamos a Jerez, bueno, tengo que hacer un matiz que es que en 2020 en Jerez se introdujo, en 2019, perdón, en Jerez se introdujo el nuevo neumático trasero que es un 200, ¿vale? Antes era 195, pero esto es lo de menos, la medida. Lo importante verdaderamente es el carácter de ese neumático y si ese neumático está o no fabricado para Moto 2. Entonces, ¿por qué Moto 2 es tan difícil? Pues os voy a decir una pista. Tiene que reunir un piloto muchas características, pero para mí una de las cosas básicas es que, y esto no es hablar mal ni de Dunlop, ni de los fabricantes de motos, ni de nada, es que estoy simplemente ciñéndome a lo difícil que es la categoría. Es la única categoría del mundial que no tiene unos neumáticos desarrollados ex proceso para Moto 2. En Moto 3 no hay ninguna moto, ¿vale?, que utilice esos neumáticos que no sea la Moto 3. De hecho, los pilotos llegan a Moto 3 habiendo usado durante muchos años esos mismos neumáticos, porque esos neumáticos los han adoptado por herencia, dijéramos, pues desde las pre-Moto 3, pre-Moto 4, no sé qué, Moto 5, hasta llegar a Moto 3. La Talent Cup, todas estas motos llevan los mismos neumáticos. ¿De acuerdo? Entonces, perdón un momento, Álvaro. Entonces, ¿me estás diciendo que los neumáticos de Moto 2 han sido desarrollados para otro tipo de moto? Básicamente, es que esos neumáticos... ¿Pero dónde se aplican esos mismos neumáticos? Mira, se aplican en Superbikes, se aplican en el Campeonato del Mundo de Resistencia, se aplican en el Campeonato de España, se aplican en muchos sitios. ¿Qué pasa? Si Dunlop me escucha, pues va a decir, no, bueno, es que esto no es así. Pues sí, es así. Y lo que pasa es que en Moto 2 el neumático pues tiene otro nombre, tiene otras medidas, tal, pero la base del neumático, la concepción del neumático, vamos, te lo pongo de otra manera. Nosotros hemos hecho la pretemporada, al igual que todos los demás pilotos, con una moto de 1000 centímetros cúbicos y los neumáticos que hemos montado son los de Moto 2. Esto es así. Esto es así. No quiere decir que es que se pueden, no, es que son iguales. Lo único que cambia es el compuesto, porque las motos de 1000 tienen más potencia y pesan más y son otro tipo de conducción, pero básicamente no es un neumático específico desarrollado como existía en 250, que la 125 tenía su neumático, la 250 el suyo y la 500 el suyo. ¿Esto por qué ocurre? Pues bueno, un tema de costes, un tema que además me parece muy bien, tengo que decirlo, que la categoría pues sea una categoría en la que los motores son los mismos para todos, el neumático es el mismo para todos, y se ha conseguido hacer un campeonato que creo que, bueno, ahí están las pruebas. Los pilotos que suben, que son punteros en Moto 2, muchos, pues triunfan en MotoGP. Y esto es porque ya llegan curtidos, ya llegan con un conocimiento y con un aprendizaje previo, ¿no? Entonces, esto dificulta las cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el paddock, pues, se habla mucho a nivel técnico. Los fabricantes también lo comentan, ¿no? Pues están esperando como agua de mayo un neumático nuevo que va a traer Dunlop para, en teoría, Jerez a mitad de año, porque básicamente ahora mismo el neumático trasero está muy por delante del delantero. Ajá. Entonces, los fabricantes de chasis, de suspensiones y tal, pues se van quebrando la cabeza a ver cómo pueden compensar ese desequilibrio, que no es que sea muy grande, pero que existe, pues para intentar darle a los pilotos ese feeling en la rueda delantera que les permita ir rápido a un mayor número de pilotos, porque esta es la otra historia. No es lo mismo un piloto como puede ser Boben Schneider, que es el más pesado y más alto de la parrilla, pues que se pasa 14 kilos del peso mínimo, que otro que tenga que ir con lastre como nuestro compañero de equipo que tiene que ir con lastre de la Porta. Evidentemente, esto cambia muchas cosas. O sea, Total. Entonces, no es como una MotoGP. O sea, quiero decir que en la Moto 3 se nota el peso porque tienen poca potencia, pero es que en la Moto 2 se nota el peso porque tienes el problema del neumático delantero y porque tienes también una limitación de potencia, ¿no? Pero Álvaro, ese neumático delantero,
¿qué es lo que van a buscar? ¿Que haga qué cosa diferente de lo que hace el de ahora? Bueno, yo la información que tengo es que Dunlop lo que ha buscado también es lo mismo que los fabricantes de chasis de suspensiones, intentar conseguir más feeling. Y esto se traduce en cuanto al neumático en que va a tener, la idea es que va a tener algo más de agarre que el neumático actual, siendo un pelín más o lo mismo de rígido que el de ahora. Es decir, ahora tenemos normalmente dos neumáticos, ¿vale? El 3, que es el que se utiliza en el 99, en más del 90% de los circuitos, que es el más duro, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se puede utilizar el más blando? Que, por ejemplo, os diré, en Superbike se puede utilizar. O sea, nosotros en Superbike para los entrenamientos con la 1000 en el invierno podemos utilizar el que es más blando porque en la 1000 sí funciona. En cambio, en Moto 2, a la inmensa mayoría de pilotos y sobre todo de fabricantes, hay alguna excepción que la Bosco Oscuro, la Forward, algunas veces les va mejor el blando que el duro. Pero normalmente tú montas el blando solo cuando hace mucho frío, cuando hay una situación de peligro porque la pista se está secando y tal. Pero en cuanto puedes, montas el 3 porque el piloto te dice que la moto se mueve mucho y que no tiene estabilidad, tiene menos estabilidad que tiene el duro. Entonces van a intentar pues traer un neumático que tenga esa misma estabilidad, que tenga ese mismo apoyo, pero con más agarre, que es donde está el problema, donde los pilotos se quejan, ¿no? O sea, al final el piloto siempre te dice, te hace este gesto que se me escurre la moto, ¿no? Sí. Como que se va adelante. Esta es muy común, ¿no? Ahora en lo último, el año pasado, y yo creo que con el nuevo chasis que han traído algunos fabricantes, pues esto creo que ha mejorado bastante, pero es un tema que es lo que os digo, o sea, imaginaos para un piloto cómo en la cabeza, o sea, cuando tú, por instinto natural, cuando puedes frenar más tarde, tú lo usas, tú frenas más tarde. Imaginaos que la frase que más se le dice, por lo menos en mi caso a los pilotos, es por favor, no utilices esto para frenar más tarde, utilízalo para parar la moto antes y abrir gas antes. ¿De acuerdo? Es muy difícil porque el piloto ve que la moto no se mueve, que se lo permite, que puedo frenar más tarde, pero eso es así en línea recta. Cuando empieza a inclinar, vienen los problemas y entonces ya la moto no gira bien, ya ves que tira de freno trasero porque se va a colar de frenada y ya ves que sale, que se va abriendo la trayectoria cuando sale de la curva, ¿no? Entonces, encontrar este equilibrio, que el primero que lo encontró fue en el año 2020 Bastianini, él y su equipo, ¿no? Bueno, no solamente él, yo creo que fue la clave de su mundial, por lo menos yo lo veo así. Fue un piloto que en vez de centrarse en frenar muy tarde, pues supo encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre el balance entre el punto de frenada y dónde empieza a inclinar y con cuánta intensidad estoy frenando. Y no hizo nada más así que fuera especial, simplemente creo que él y su equipo leyeron esto antes que los demás y lo supieron aplicar, porque leerlo hoy en día ya lo lee todo el mundo, lo sabemos todos, pero lidiar con eso y encontrar una puesta a punto que te permita esto y que el piloto además se encuentre cómodo no es fácil. Por eso entonces, Álvaro, perdona, entonces se trata de frenar recto, soltar los frenos cuando vas a inclinar. Se trata de que al momento en el que tú empiezas a soltar el freno no llegues con demasiada velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto con la telemetría se ve y con los vídeos también se ve muy fácil, se ve muy claro. Para que me entendáis, si tú frenas en donde pone 150 metros, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que donde pone 50 es el punto donde sueltan el freno. Y ya hacen la última fase de la inclinación, donde más se inclinan. Ahí, en ese momento, si tú llegas con más velocidad de la adecuada, normalmente tu rueda trasera va a ir haciendo más bloqueada, la moto se te pone de medio lado más y entras colado a la curva. Entonces ya se retrasa todas las fases. Se retrasa la fase neutral en la que no hay freno ni gas, se retrasa la apertura de gas y además ves que el piloto no puede abrir el gas a tope en donde toca. Lo abre más tarde porque se va abriendo, la moto lo va sacando fuera y esto pues hace que no puedan bajar los tiempos. Luego también hay otra cosa que es muy importante, que es que por lo que unos lo hacen bien a la primera y otros no, y es que los que tienen más habilidades o han tenido más escuela desde pequeños, con equipos y con técnicos, con equipos al conjunto, no solo importa el técnico, también el telemétrico, todo el equipo, ¿no? Con los que llegan con más formación, que son capaces de trasladar mejor lo que sienten en la moto y identificar lo que necesitan a sus equipos, esos son los que triunfan antes. No quiere decir que son mejores, quiere decir que han llegado en un grado de formación más avanzado, más maduros. ¿Entendéis? Entonces, esto es lo que marca también mucho las diferencias. ¿Y por qué ahora es más difícil llegar y besar el santo de lo que lo era en la era de los motores CBR 600 en Moto 2?
por todos estos componentes que os estoy diciendo. Ahora ya estas motos tienen freno motor, tienen blipper. En los tiempos de Marc Márquez o los tiempos de la CBR de Moto 2, que llegaban algunos como Viñales, como habéis dicho y tal, el piloto que llegaba de Moto 3 usaba la maneta de embrague para reducir, tenía un embrague antirrebote normal y corriente, no había engine brake en cuanto a electrónica, no había una serie de... el rider Tordimán, que viene a ser pues, el que bueno, retrasa o avanza el momento en que abre la mariposa y la entrega de potencia del motor. Es mucho más complicado. Entonces, un piloto que no tenga la suficiente formación, que no sienta lo suficientemente bien y que no sea, vamos a llamarle, suficientemente buen probador, lo tiene muy crudo. Lo tiene muy crudo porque ya depende mucho más de que los técnicos que tiene a su alrededor tengan una experiencia y una visión tan amplia y tan buena que puedan acortar ese proceso de aprendizaje porque entienden más al piloto y tal, pero que en la mayoría la mayor parte está en la mano del piloto, evidentemente. Por eso Moto 2... Álvaro, o sea, con esto que me estás contando me están viniendo a la mente las caídas de de Raúl Fernández en su primer año en Moto 2 y su único año, y las caídas del año pasado de Pedro Acosta. ¿Esto puede ser que viniera influido por todo esto que nos estás contando? Vale, hombre, por supuesto. A ver, mira, eso me trae otra cosa que la voy a hilvanar con lo que tú estás diciendo, ¿no? Es muy distinto un piloto que llega a un equipo en donde tenga un compañero que sea puntero, léase el caso de, como tú has dicho, Augusto, léase el caso de Pedro Acosta el año pasado, que también le pasó algunas veces, ¿no? Hubo caídas en donde decía, bueno, esto a qué ha venido, como pasó también con Augusto al final de temporada. Pero al final, si tú tienes un compañero de equipo que es rápido, tienes una mina de oro. Porque en Moto 2, por lo menos que yo sepa, se comparten los datos. Entonces, cuando tú compartes los datos, entiendes ya muchas más cosas. Estás viendo cómo lo hace tu compañero, cómo inclina, cómo suelta el freno, si reduce más acá o más allá. O sea, os voy a decir un dato que parece una tontería, pero si un día vais a pista y, no sé, en Jerez, en Barcelona, os vais en Jerez a la curva 6, a Drysac, o os vais en Barcelona a la curva 10, la apurada de frenada más fuerte, fijaos solo en un detalle. ¿Dónde reduce la última marcha o las últimas marchas y con qué velocidad reduce las marchas cada piloto? El desarrollo en Moto 2 es prácticamente igual. Casi todos los pilotos llevan lo mismo. Hay pequeñas diferencias, pero son mínimas, ¿no? En cambio, vais a ver unas diferencias de la noche a la mañana en cada piloto cómo reduce cada marcha. Porque tú tienes el blipper, que significa que cuando tocas la palanca de marcha tú no tienes que coger embrague. Eso, el trabajo te lo hace la electrónica. Pero no es lo mismo reducir con un intervalo de 1 segundo entre una marcha y otra que con un intervalo de medio segundo. Porque si se te bloquea, si empieza a bloquear la rueda, la moto ya se te cruza, pierde el contacto, pierde agarre, y luego, si sigue reduciendo, porque ¿qué pasa cuando un piloto empieza a ver que me cuelo de frenada? ¿Qué hace? Reduzco todavía más rápido, con lo cual apaga el fuego con gasolina. O sea, y esto es antinatural. Por eso os digo que es un proceso que tienen que ir aprendiendo. Esto se le tiene que ir enseñando al piloto y lo tienen que ir interiorizando. Por eso los pilotos que destacan rápido en Moto 2 suelen ser los que luego van a MotoGP y también destacan, como pasó en su momento con Zarco, como ha pasado con Maverick, etcétera. Pero no es un tema de que es que, como la mayoría de la gente dice, es que son mejores o que tienen más talento y tal. No necesariamente. No necesariamente. De hecho, yo pienso al revés, es como el mundo de los estudios, el mundo académico. Las personas que tienen una inteligencia que les sale fácil sacar buenas notas cuando son niños, luego, en la mayoría de los casos, sufren mucho más cuando llegan a estadios superiores, cuando llegan a la universidad y tal. ¿Por qué? Porque no traen un hábito de trabajo, no traen el esfuerzo, en cambio, el que le costaba más, si tiene un buen hábito de estudio que se aprende cuando uno es niño, evidentemente tiene una ventaja muy grande. Pues algo similar ocurre con el mundo de las motos. A quien tiene el talento y le sale así, que me monto en la moto, le doy al puño y tal, os voy a poner un ejemplo. Casey Stoner, creo que todos tenemos muy claro que si no es el que más tiene de la era moderna, es de los que más talento tienen. Y Casey Stoner, pues bueno, de los inicios no se acuerda nadie. Pero yo sí me acuerdo porque compartía pista con él y porque veía un poco los inicios. Y entonces al final resulta que, ¿qué le salvó a él? Que se tuvo que venir de Australia a pasar las canutas, trabajar mucho y currar mucho en su época anterior a la velocidad y después. Pero este era de los del talento y de los de no voy al gimnasio en la vida, ¿eso qué es? ¿De acuerdo? Entonces al final se tuvo que profesionalizar y llegar arriba. Pero luego cuando llegó a MotoGP tuvo muchos problemas en los cuales perdía calidad o perdía velocidad o perdía carreras porque le tenía problemas de salud, tal. Bueno, porque a lo mejor la preparación pues no era la más adecuada, ¿no? Entonces, cuando topas con un piloto o cuando dijéramos existe un piloto que tiene todo esto,
que tiene el talento, que tiene el método de trabajo y que además es muy trabajador, pues normalmente son de los que están machacando un año detrás de otro, de los que ganan muchas veces, no solo una. Eso suena a Marc Márquez, ¿verdad? Mucho trabajo, mucho talento, mucha disciplina. Suena a Marc Márquez eso. Claro. Sí, bueno, y con todo esto que estás diciendo, me estoy acordando de Izan Guevara, ¿no? Que el pobre pensábamos, no el pobre, que pensábamos que todos creíamos que iba a estar más delante en los primeros entrenamientos, tal como fue la temporada pasada, debiendo el pasado en común que tiene con Pedro Acosta, pues pensábamos que no iba a sufrir, y lo hemos visto que ha sufrido bastante. Y bueno, aquí se cuadran varias cosas. En lo que tú estás diciendo, lo difícil que está la categoría ahora, y lo del compañero de equipo. Si no tiene un compañero de equipo competitivo, por muy rápido que sea Dixon, no creo que sea un referente como sí podía tener Pedro Acosta con Augusto Fernández o Raúl Fernández con Remy Gardner. No es lo mismo. Y quizás le esté pasando todo esto a Izan Guevara, ¿no? Desconozco cuál es su situación, pero no, la verdad es que para mí Izan Guevara yo creo que llegará, ¿vale? Por lo que conozco de él y lo que le veo, creo que es un piloto con un potencial tremendo. Pero, a ver, Dixon es un muy buen piloto, ¿eh? Es un piloto que ya es de los que tienen calidad, de los que optan este año a prácticamente a todo, ¿no? Pero... Por cierto, el año pasado se cayó en la carrera, bueno, se disputaron 2 carreras porque se interrumpió la primera, y en la segunda se cayó justamente con lo que tú dices. Se fue de largo de una frenada y se le fue delante a tomar viento. Es que además esa situación es para un piloto la peor. O sea, cuando tú estás viendo que te estás pasando de frenada y que encima el neumático empieza a escurrírsete, o sea, es lo peor, porque además en esas circunstancias, si se te escurre, sales a lo que está mojado y te caes, ¿no? En fin, no, Dixon es un buen piloto y ahí yo creo que él tiene un buen referente. Además, el equipo de donde está, el equipo Aspar, pues es un gran equipo que ha demostrado muchísimos años la calidad que tienen, ¿no? No sé lo que le pasa a Guevara, pero evidentemente pues se podría esperar o esperaba todo el mundo algo más. También tenemos que ver a ver si tiene algo de alguna lesión o si tiene algún problema, ¿no? Bueno, aquí porque lo estamos tuvo una viendo en la caída, clasificación. en Jerez tuvo una caída fuerte. Entonces, entonces en Jerez que fueron 2 días, o sea, lesionado. hubo 2 días solamente entre Jerez y Portimao, o sea que... Es que no, hubo un día. Un día nada más, ¿no? O sea, Claro, acabamos el miércoles. el miércoles y se empezó el viernes. Acabamos el miércoles aquí, que además tuvimos que cortar antes de hora, porque es que si no, no llega una hora en la que al día siguiente pueda estar en condiciones, porque aún así ya llegamos a la 1 de la madrugada a Portugal. Jueves montas y viernes está allí a las 7 de la mañana. Entonces, claro, el viernes ya era el entrenamiento, con lo cual solo hubo un día de entre medias. Entonces, es pronto para analizar todo esto, ¿no? Todos podemos pensar, es que Acosta hizo primero el año pasado en su debut. Acordaos de esto. Y ahí, fijaos, vamos a hilvanar esto entre ese ejemplo que estáis diciendo, ¿no? Entre Guevara, Acosta, la diferencia. Todos pensamos que Acosta, o no, todos no. La mayoría de la gente piensa que Acosta no lo hizo bien el inicio de temporada, pero hay que recordarles que en Jerez, en estos mismos entrenamientos, además se produjeron de la misma forma con un día entre medias de Portimao y Jerez, fue el primero, fue el más rápido. Y ahora diréis, ¿por qué no lo hizo bien en las carreras? Pues porque hacer en un día 78 o 100 vueltas te da mucho margen, te da muchas posibilidades para tú. Es todo esto que os he dicho, que tiene que ir el piloto aprendiendo poco a poco, lo vas puliendo poco a poco. Ahora, cuando llega el viernes de carrera, tú tienes, este año además menos, tienes solo 2 sesiones de entrenamiento. El cerebro no tiene tanto tiempo de procesar, ni los técnicos ni el piloto, de ir acoplándose, de ir afinando para mejorar los resultados. Entonces, todo esto es algo que ya te está diciendo, si lo ponéis un poco en perspectiva, os daréis cuenta que tiene todo el sentido. Por eso Acosta fue el primero y luego, sin embargo, no pudo ganar. ¿Por qué? Porque te llega a otro circuito, como encima era Argentina, o como fue la primera carrera fue Qatar, Mandalika. ¿Qué ocurre? La gente que tiene experiencia pues tiene una ventaja muy grande porque ya ha estado allí años antes, etcétera. Entonces todo esto le costó a Acosta. Pero bueno, que en Le Mans ya estuvo ahí para ganar, ¿no? O sea, creo que es que no se le podía exigir más. Pero fijaros en la clasificación de Portimao, dónde están todos los que han llegado de Moto3, ¿eh? A Sergio García le tenemos en el 17, a Foggia en el 21, a Izan en el 28. Es más complicado de lo que parece, ¿eh? O sea, no es tan fácil. No es fácil, pero es que encima, esto me recuerda a mi debut en Resistencia, ¿no? Que fue una carrera en Le Mans donde más nivel hay y encima lloviendo desde el minuto 0, ¿no? Pues aquí le ha pasado a estos pobres lo mismo. O sea, encima te meten en Portimao. Difícil donde lo haya, ¿no? Entonces, yo pienso que Sergio García ha hecho un papel, para mí,
de quitarse el sombrero, ¿eh? Tú ves ahí ¿Ah, la sí? posición 17, pero os digo que lo ha hecho muy bien. Muy bien. O sea, para mí me ha sorprendido positivamente. No quiero decir que no lo pueda hacer mejor. No, no. Estoy diciendo que es que esto es muy difícil. Sí, mira, para Entonces, que os hagáis una idea, Sergio García, a nivel de ritmo, está a un segundo de Acosta. A nivel de ritmo, analizando las 15 vueltas más rápidas, no que así por coger un poco, hacer un muestreo y tener una orden de magnitud. He tomado una referencia a las 15 vueltas más rápidas, he hecho una tabla que solamente tenemos ahí hasta los 12 primeros, pero tengo aquí la tabla completa y estaría el 15 a un segundo. Y Izan Guevara, que era lo que quizás que tenga algún problema, pero Izan Guevara, por ejemplo, su ritmo está a más de 2,5 segundos, ¿no? O sea, no está delante ni a una sola vuelta, uno delante, o sea, no está más arriba ni en una sola vuelta ni en ritmo, ¿no? claro. Fijaos Álvaro, que ha ganado, ¿eh? perdona, O sea, Roberts ganó aquí el año pasado. Sí. ¿Vale? O Bueno, sea, fíjate, ganó también Robert porque se cayeron, no estaba Canet, no o sea, faltaron muchísimos que iban para ganar. obviamente, pero que Robert no es manco, ¿no? Que ha ganado algunos grandes premios. Es decir, es un tío que lleva ya muchos años, que está en un buen equipo, que es un equipo que ganó el Mundial hace 3 temporadas, o sea, que hay mucho nivel, ¿no? Que a la que te descuidas, pues lo que quiero decir con esto es que te descuidas y ves a gente que son muy competitivas o que deberían de estar más delante y que, oye, les está costando. Vietti es un piloto que creo que todo el mundo sabe que tiene velocidad y ahí está el 13 sufriendo, ¿no? O sea, un puesto que para él no está a su altura, dijéramos, ¿no? Que cuesta mucho. Y otra cosa que os puedo decir de esta clasificación, que a lo mejor no sabéis y que es bastante curiosa, es que el propio Pedro Acosta el año pasado rodó prácticamente medio segundo más rápido que este año. ¿Vale? ¡hala! Entonces me Y diréis, eso que bueno, ¿y esto se. qué pasa? Porque yo estoy harto de escuchar que en la categoría de Moto 2, que si es que no hay nivel, que si es que esto, que no se bajan los tiempos, en Moto 3, en Moto GP, sí, ya. Pero es que en Moto2 hay otra serie de circunstancias, como que, por ejemplo, este año, pues Dunlop no ha traído el neumático blando que sí que tuvimos el año pasado en esos entrenamientos. Ha traído el neumático que se va a usar en carrera. Que yo lo prefiero, pero que evidentemente ahí está ese medio segundo que le falta a Pedro Acosta, ¿no? ¿Entendéis? Porque bien. mira, Luego, Álvaro, una pregunta que te quería hacer. Ha estado hablando que sí que para el tema de la frenada existe mucha ayuda electrónica y demás, pero a nivel de aceleración no existe un control de tracción como si hay en MotoGP, no existe nada parecido, ¿no? no, se va a implementar, pero esto todavía no está. Cada año van abriendo más y más y más y se van haciendo más cosas, ¿no? Pero más cosas te Pero refieres, por ejemplo, pero sí tendrán, me imagino yo, distintos mapas de potencia o algo así sí que tendrán, ¿no? sí, sí. Mira, más cosas me refiero a eso. Mira, en el 2019 había 20 mapas y tú tenías que elegir uno de esos 20. Estaban cerrados. Tú no podías modificar, por ejemplo, en cuanto a freno motor, ¿no? Eso era lo que había y tú te adaptabas a eso. Eso también dificultó cuando vino el neumático trasero más grande, cuando vino luego posteriormente el neumático delantero diferente, tal, tal, tal. ¿Qué pasa? Que luego, cuando fue avanzando, el año siguiente, si no recuerdo mal, ya abrieron más. Ya hicieron también lo que se llama closed loop con el freno motor, pues que significa que la electrónica controla automáticamente y cuando la rueda patina más, pues abre más las mariposas para ella cerrarlo. En fin, se ha ido abriendo la electrónica, las posibilidades se han ido amplificando y cada vez tenemos más opciones de reglajes. Esto también dificulta todas las cosas. Imaginaos el salto Claro. de un chaval que viene de Moto 3, que se encuentra con un mundo que dice, ostras, por ejemplo, cuando empezamos yo me acuerdo con Dominic Agerter, cuando aquella carrera de 2018 creo que fue, que le descalificaron por lo del aceite, o nos descalificaron por el aceite, que al final habían quedado ahí unos restos de un entreno que habíamos hecho. Y lo que os quiero decir es que en esa época del motor CBR 600, a ver cómo lo explico, básicamente tú venías y tenías una cosa muy similar a Moto 2, o sea, a Moto 3. Ahora te montas en una moto en la cual pues tienes una cantidad de parámetros, hasta empezando por el tiempo que hay para reducir, que lo puedes cambiar. O sea, el blipper se abre más o se abre menos, que las mariposas estén más o menos cerradas. Me refiero a cuando cambias de marcha, cuando reduces la marcha, se pueden abrir un porcentaje mayor, menos, tardar más tiempo o menos. Luego hay unas limitaciones que el año pasado, por ejemplo, descubrí que yo no sabía que era por un tema de fiabilidad, ¿no? Que no se puede. Si hay un piloto, fijaos qué tontería, que llega a final de recta, va así, a fondo, 100%, y corta demasiado rápido a cero, esto influye, tiene una reacción por parte de la ECU que controla las mariposas. No es, el piloto corta de 100 a 0, pero la ECU no corta de 100 a 0. O sea, hay 1000 trucos y 1000 cosas que los pilotos tienen que aprender y entonces
lo dificulta todo muchísimo. No es solo el hecho, ya os digo, de los neumáticos. Y eso, imaginaos, lo multiplicamos por no sé cuántas veces cuando te vas a MotoGP. O sea, cuando estaba yo en el 18, ya me ha venido a la mente, en el 18 con Dominic Agerter, había un técnico y un telemétrico. Y algunos eran técnico-telemétrico, como existió muchísimos años. En el 19 con Tom, en el Dynavolt, ya una de las primeras cosas que se implementaron por traer el motor Triumph con todas estas cosas ya más de electrónica, había que tener en el equipo un técnico, un telemétrico por cada piloto y aparte otra persona más que además se tiró del Mundial de Superbikes para traer a gente que tenía experiencia en esto, porque en el paddock de Moto2, de Moto3 no había gente que tuviera experiencia con esto. Claro. Entonces, Y el coste de esto cada vez es más alto. Claro, cada vez más personal. O sea, Claro. Yo me acuerdo el otro día hablando con Trevor Morris, que lo conocerás, de Extern Pro, que es el que suministra los motores. Él estaba en HRC con gente ganadora y ha estado en equipos de fábrica. Y él te lo dice claro, igual que te lo puede decir Kanemoto, ganando mundiales con 5 personas en un equipo. Ahora, ¿cuántas personas van en el equipo de Mark? Es decir, todo esto se ha ido hiperprofesionalizando y la punta del iceberg pues, es Ducati, ¿no? El que tiene más especialización en todos los sentidos y el que tiene más medios, ¿no? Y esto pues se nota porque todas las cosas son, dijéramos, yo la comparo con la electrónica. Fijaos, ¿qué ha pasado con la inyección electrónica y la carburación, ¿no? Antes la carburación, el motor aspiraba al aire y se mezclaba más o menos pues, por el sistema Venturi, pero tú no podías decir exactamente qué cantidad de gasolina querías en cada momento, en cada ciclo del motor. Ahora la electrónica permite, bueno, todos los inyectores que han mejorado, permite en cada momento dar lo que quieres. Pues esto está pasando con todo. Está pasando con las suspensiones, acordado del device que tiene Ducati, que aquí la agacho cuando salgo de la curva, se está hiper especializando todo. Entonces, evidentemente eso genera pues un mayor nivel, unas motos que son más rápidas, pero también son más difíciles de poner a punto y más difíciles de manejar para cualquier piloto y también para cualquier equipo. Te puedes perder más fácil. Claro. Álvaro, pasemos al tema de... Hemos hablado de Acosta. ¿Qué nombres ves tú detrás de Acosta? Porque aquí estamos viendo a Fermín, pero Fermín tiene a lo mejor truco porque es un... Portimao es su circuito favorito. Tenemos a un Canet que estamos esperando que explota, a un Arbolino que está madurando. ¿Cómo ves tú el resto por detrás de Pedro Acosta? Bueno, hay muchos pilotos que van a poder ganar carreras este año. Mira, Aldeguer pienso que tarde o temprano acabará ganando alguna. Canet, ¿qué voy a decir? Canet es rapidísimo, ¿no? Y lo que no se explica a uno es cómo no ha ganado ya alguna carrera. O sea, lo normal es que ya hubiese ganado. Chantra es un piloto que ya ganó el año pasado en Indonesia. Y lo que pasa es que Chantra es un piloto con un estilo muy sui generis, ¿no? Si os fijáis, Canet y él se suelen caer bastante de adelante. Y es por cómo conducen, pero Chantra quizá que lo lleva como un poquito todavía más al límite, entonces hay circuitos que va a ser muy rápido y va a haber otros que le va a costar más. Sandlows es de los más equilibrados, pero también sabemos que pues, pasa un poco parecido como con Canet, ¿no? Que es algo más irregular y últimamente tiene mucha mala suerte con las lesiones, ¿no? Y pero también es un va piloto... muy rápido en este circuito, también uno de los que se le da bastante bien. A ver, tengo que decir que Sam es un piloto referente en cuanto a técnicas de pilotaje. Hay muchas técnicas que él domina y que a algunos otros les falta. Es un piloto muy completo, muy bueno, técnicamente hablando. O sea, a la hora de hacer una vuelta rápida, aunque luego es el piloto de los más raros junto con Acosta a la hora de trazar. Acosta utiliza unas trayectorias siempre en la entrada de curva muy cerradas, más que el resto. Y Sandlows es un piloto que, si os fijáis, por ejemplo, en Aragón es una pista muy buena para ver esto, que recorta, ¿no? Entonces, hay otros pilotos que intentan prepararse la siguiente curva abriéndose un poco más, tal. Él hace muchos cortes directos y lo sabe hacer como nadie. De hecho, nadie hace esas trazadas, ¿no? En fin. Pero Álvaro, en el caso de Lowe's, la sensación que da es que se le ha pasado un poquito el arroz, porque han empezado a llegar gente, se han hecho campeones del mundo, él ha estado siempre en el equipo con más presupuesto del mundial, pero al final, ¿verdad? Él van pasando y él sigue allí anclado. Esto es muy difícil, ¿no? Ya es un piloto que ha estado en MotoGP, que viene, que tiene una trayectoria. Entonces, si tú fumas durante 10 años, pues te va a costar menos trabajo quitarte de fumar que si fumas durante 20. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estas cosas se van cronificando. Acordaos de Dani Pedrosa, pedazo de piloto donde lo haya,
admiro, ¿no? Y dices, ostras, pero no ganó un mundial y decimos, vale, tuvo mala suerte y tal. Pero también se empezó, como con Rossi en su última fase, a cronificar situaciones determinadas, por ejemplo, el caso de Rossi, pues que hubo bastantes carreras en las que tenía la victoria en su mano y se caía. Esto cuando pasa repetidamente, esto va pesando mentalmente. Y entonces yo creo que en el caso de Sam, pues tiene una losa bastante pesada en ese sentido, porque lo que es velocidad demuestra una y otra vez que es de lo mejorcito que hay, ¿no? La tiene, la velocidad, no tiene problema. O sea, en este sentido los años no le pesan. Lo que puede sí que estar pesándole es superar esa mala suerte de me caigo y me lesiono o ese me caigo cuando no toca, que es un poco el problema que tiene. Luego tiene a su compañero de equipo que ha llegado, que es uno de los que dices que llegan papá y el tío llega y llega rápido. En su primer año ya estuvo acariciando el podio en Le Mans, creo que fue, que al principio de temporada, en fin. Y hay otros que vienen por atrás, como puede ser Baltus. Pero aquí hay que hacer nuevamente muchos matices. Mira, en mi piloto, que lleva ya bastantes temporadas en Moto2, podemos pensar, ostras, este también se le pasa el arroz. Ya, pero es que acaba de cumplir, o sea, es un piloto muy joven. Pero, ¿qué pasa? Que es holandés. Es decir, no podemos igualar en nuestro análisis de un piloto español que viene, como digo yo, en su licencia de piloto, no tiene la misma edad que en el DNI, si lo comparas con un holandés o con un suizo. Correcto. Le va a costar muchos más años siempre, o un italiano, a uno de estos, incluido Lowe's o incluido Chantra, que a un Canet, un Aldeguer o una Costa, porque han hecho muchísimas más horas de moto cuando han llegado aquí. Esto no quiere decir que no son buenos los españoles, por supuesto, fuera de serie, eso no tiene más. Pero yo te puedo decir que mi piloto, Boben Schneider, pues, ostras, cada vez que tiene que montar en moto son no sé cuántos aviones, en su país está nevando, no puede montar como aquí, ostras, que hoy hace malo el español dice, bueno, que hoy está lloviendo, no puedo ir a entrenar a Cheste o al karting, bueno, pues vale, me voy a hacer motocross, no sé, o enduro, ¿sabes? O sea, allí es que hay nieve, en fin. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Baltus, por ejemplo, para mí es un buen piloto. Yo lo conozco, ¿sí? Trabajé con él en las rookies y es un piloto que me gusta mucho también, ¿no? Que tiene mucho potencial. Con Dixon también he trabajado en Dinabol cuando él empezó en Moto2. Estuve trabajando con él de coach y es un piloto que tiene mucho talento. Este pues, tiene otros problemas, ¿no? Cada uno tiene un punto débil y un punto fuerte, ¿no? Pero son pilotos muy buenos, son pilotos excepcionales, ¿no? Albert Arenas, pues ya fue campeón del mundo. Lo que me gusta de él, que ya se vio el año pasado en su trayectoria, acabó con muchas caídas, pero siempre en una trayectoria ascendente. Salak es un piloto que también conozco desde muy joven, que tiene mucho talento. Igual que Manu González, que macho, te empiezas a mirar aquí y hay una calidad tremenda. La criba, por desgracia, tiene los agujeritos muy grandes y se van cayendo muchos, porque solo gana uno. Pero, ostras, os puedo decir que hay gente ahí con muchísima calidad. Marcos Ramírez también es muy bueno. Alonso López, ¿qué vamos a decir? Parece que tenía un problema de salud y que no ha podido seguir. Alcoba el año pasado, sinceramente, lo hizo mejor de lo que yo esperaba. Sergio García, os voy a decir una anécdota, porque he dicho antes que Sergio lo ha hecho muy bien. Hay una curva muy puñetera en Portimao que es la 5, porque se corona, vienes de la 4 a toda pastilla, subiendo, metiendo marchas, vas coronando y justo cuando empieza a caer, el asfalto empieza a bajar, viene una frenada, que va bajando cada vez más y que luego hace una especie de badén y sube a la hora de salir. Esa curva es difícil de gestionar porque se llega con la moto cruzada, se va de atrás, se bloquea mucho porque es cuesta abajo y llega a mucha velocidad a tope de freno. Ostras, ahí vi a Sergio que de los que mejorcito lo hacía, ¿eh? O sea, ¿esa curva está contraperaltada o es la sensación que da? No. Depende, es que eso es otro truco que tiene. O sea, hay partes que tienen menos peralte, tienen muy poco, pero que ese peralte, lo fastidioso es que va cambiando a medida que va avanzando, te vas adentrando a la curva. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo dificulta más. Por eso es también diferente el approach que tú hagas. O sea, cómo tú gestionas la curva desde antes de llegar a la curva. Es muy importante eso también, ¿no? Entonces, y hay unas filosofías totalmente distintas. Chantra tiene una muy suya, muy sui generis, prácticamente el único. Acosta hace otra trayectoria, pero más estándar, más como la puede hacer otro piloto como puede ser Lowe's o Canet. Y luego, pues, tienes el típico piloto que llega con la trazada de Moto3, que no te hace ninguna intentona de más o menos cruzarla para generar grip atrás, sino que llega más en recto, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que para hacer una vuelta rápida, que volvemos un poco al inicio, te puedes apañar haciéndolo con los neumáticos nuevos cuando hay buen grip. Por eso en Moto2 ves esos cambiazos tan tremendos de un piloto como, por ejemplo, en Jerez.
Tulovic, el campeón del Junior GP, del Campeonato de Europa, lo hizo muy bien. Mejor de lo que casi todo el mundo esperaba. En cambio aquí, fijaos cómo ha sufrido. ¿Por qué? Porque Portimao es muy sui generis, porque con los cambios atmosféricos cambia mucho el agarre del neumático. ¿De acuerdo? Y ahí otra vez entra en juego lo que tú has aprendido a ver cómo te las apañas para gestionar el agarre. Para que generar agarre o no provocar que pierdan más. Porque si yo freno un poco más agresivo, la rueda trasera se tiende a levantar más y la moto se me cruza más. O sea, todo esto es apasionante porque la verdad es que los pilotos de verdad que tienen, para mí, hoy en día, una de las cosas que me gustan es, también porque los tiempos han cambiado, que tienen bastante capacidad, no solo de que les va el cerebro rápido, sino de procesar muchos datos a la vez. Porque os aseguro que no es nada fácil gestionar todo esto y hacerlo además adaptándote cada vez a las circunstancias. No es lo mismo ir detrás de uno en Moto 2 que pasa ya como en MotoGP. Si tú vas cerca, sobre todo en las carreras donde hace calor, no solo es que el motor baja de potencia, es que el neumático delantero cae todavía más y se flanea más. Esto que se te escurre se multiplica. Tienes que estar fino, intentar en la recta, si no eres grande como Ben Snyder, que aparte de pesar mucho, pues es antiaerodinámico, no le puedes cortar los hombros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que hacer una gestión, que tienes que hacer muchos cálculos para intentar ser puntero, porque en decimitas se te va todo y luego viene la parte de la salida, ¿no? Pero Álvaro, la teoría es fantástica, pero después hay que llevarla a la práctica, ¿verdad? Que ahí está la clave. Porque claro, lo que estás diciendo me imagino que se lo puedes decir a los 29 de la parrilla, pero claro, después lo tienen que hacer o saber hacer. Claro, ahí viene ya la otra parte, ¿no? Gente que está en MotoGP, me acuerdo que hace un par de años estuve trabajando con un equipo de Ducati y me preguntaron mi opinión sobre cada uno de los 4 pilotos y bueno, y entonces el resumen es el que os voy a decir ahora. Hay en este apartado otros 2 tipos de pilotos. Los que ya vienen con una metodología de trabajo aprendida a base de muchísimas horas de entrenamiento y no solo de dar vueltas, no solo en volumen, es calidad, es saber qué vas buscando. Porque si tú no sabes lo que buscas, no lo encuentras. Entonces puedes dar muchas vueltas y llegar a un nivel muy bueno porque estás muy entrenado y muy fuerte físicamente y tienes mucho vicio, pero llega un momento que eso no es suficiente. Llega un momento en que tienes que saber, vale, ¿por qué aquí tengo que reducir la marcha antes y por qué allí después? Si es la misma marcha, tío, solo son curvas distintas ya, pero es que no es lo mismo la curva 5 que la curva 13. Bien, eso es una cosa. Entonces, cuando esos pilotos llegan, los que tienen ya muy interiorizado el método de trabajo, qué hay que hacer y tal, se nota a la legua, porque se adaptan más rápido. Porque tienen herramientas, porque tú le dices a un piloto, yo cojo mi sistema de videometría y les digo, mira, vamos a analizarte a ti, vamos a analizar los 5 primeros. Tú haces esto, este otro piloto hace esto, este otro hace esto, este otro hace esto. Bien, ¿cuál es la mejor manera? Ostras, pues para la vuelta rápida esto, pero para carrera esto. Otras veces simple y llanamente este es el mejor, vamos a copiarlo. Pero ahora el que tiene una metodología aprendida, que ha trabajado mucho más desde estadios muy iniciales, desde el principio de su carrera, le es más fácil adaptarse porque ha pilotado más motos distintas, porque ha hecho más horas de entrenamiento, porque tiene más recursos para poderse adaptar. Esas son herramientas que se van aprendiendo, ¿entendéis? Entonces, por eso, un piloto, como decía antes, que venga de Centro Europa o que venga de Asia, le va a costar mucho más porque todo esto no se ha visto en ella. Ahora, un chaval como una Costa tal que se ha batido el cobre con gente tan buena como hay aquí en el Campeonato Junior, que son capaces de salir de invitado y ganar en la carrera del Mundial, evidentemente tiene muchas ventajas. Y aparte es que se pican entre ellos, porque cuando no coinciden, yo este invierno, ostras, hemos entrenado con Zarco, hemos entrenado con Rins, hemos entrenado con Joan Mir, hemos entrenado con Tito Rabat, hemos entrenado de Moto 2 no sé cuántos. O sea, y aunque cada uno va en un sitio en el circuito, están todos a ver a qué me engancho, o me pico con aquel, o este sale así, yo voy así, y ahí va todo el mundo a tope. ¿Cómo va a ser lo mismo el chaval que está en Japón, o que está en Tailandia, o que está en Indonesia? Claro. O el que está en Holanda. Y Álvaro, por curiosidad, esta gente, ¿cómo, o sea, ya no habíamos enterado nosotros que van coincidiendo todos, más o menos? ¿Eso cómo se hace? ¿Casualidad no es? ¿Tienen un grupo de WhatsApp o qué? Sí, no, Antonio, perdona, es que hablemos, hoy mismo sacamos un vídeo con Alonso López, que le pregunté eso mismo y entonces me ha dicho que hay 3 grupos. ¿Oh, sí? Hay un grupo de no sé qué, dice, me ha dado el nombre que es el que lo gestiona, que es uno que vive en Andorra, que dice, básicamente es el grupo de Andorra. Después hay un grupo en Valencia que lo lleva, ¿cómo es? Superbike o
¿cómo lo llama? Esto lo sabes tú, ¿no, Álvaro? Sí, hay uno que es donde está él también bastante metido. Una escuela que hay en Valencia de pilotos, Sí, no sé qué. sí, que llevan a Alonso y llevan a otra gente. A ver, yo te voy a decir, si eres español y estás entrenando muy habitualmente, pues tú te buscas la vida y al final acabas contactando con estos equipos y con estos grupos y acabas yendo allí. Ahora yo te voy a decir nuestro caso. Mi piloto es de Holanda y no puede venir o ir todos los días a rodar, porque además tiene compromisos con sponsors, con no sé qué, tiene que cuadrar muchas cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, o sea, este año ha hecho una pretemporada bastante mejor que de costumbre, ¿no? Pero eso es un esfuerzo para él increíble. ¿Qué ocurre? Que como tú no tienes esta asiduidad a estar en estos sitios a entrenar, pues lo que hemos coincidido ha sido por casualidad, excepto un entrenamiento que organizó Xavi Forés al que suelen ir muchos pilotos de los buenos, porque es un entreno de calidad que se organiza por y para pilotos, pero la mayoría son rodadas que hay allí, no sé, el que organiza las rodadas X y coincide por suerte. Ahora, los que ya son, como digo yo, los que más trabajan porque hacen más entrenamientos, como puede ser el caso de Alonso, evidentemente estos están más metidos en los grupos. Perdona un segundo. Alonso me ha dicho que va a juego de neumáticos por día. Sí, Y pues como hacía Tito Rabat hacía esto, sí. con una 600. Y entonces le digo, y antes de decirle, dice, oye, pero no los pago yo, ¿eh? Porque sí, eso es lo que hemos pensado todos. Si no, no podría. Es que eso es otra, Manuel. O sea, la mayoría de pilotos se lo pagan ellos. El mismo, o sea, Aldeguer, hasta hace poco, él se tenía que pagar y tú lo veías rodando y decías, este tío se va a matar, el neumático está el que le salen las lonas ya, ¿sabes? O sea, eran neumáticos que cuando él los recibió probablemente fueran ya usados, ¿no? Porque no tenía dinero, pero él seguía trabajando, ¿comprendéis? Entonces, al final, el trabajo siempre rinde. Y esto es algo que, mira, más aún, los pilotos de cierto equipo puntero de mi categoría tienen una R1 que no sé, pero cerca de los 50.000 tiene que costar, full. Otros no tienen ni siquiera la R1, tienen una R6 de segunda mano del año no sé qué, y otros tienen una CBR del 2008. Antonio, pon a vender la tuya. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ostras, yo he estado entrenando y he visto como en un mismo día pilotos como Pedro Acosta han rodado con una 1000 y han rodado con una 600. Hay otros pilotos que tienen la 1000, la 600, la Supermotard, la Flat Track, o sea, la Pit Bike, la Mini GP. Esto ya no es que tengan las motos y el dinero para pagar todo eso, es que tengan la pista, en la climatología, ¿comprendéis? Todo esto hace mucho. Entonces, yo veo justo o veo que es razonable, pues que, oye, que determinados pilotos, no ya solo por su nacionalidad, sino porque se vea que tienen una cierta calidad, pues puedan estar más tiempo que otros, ¿no? O sea, a lo mejor le perdonan, como digo yo, no lo despiden tan rápido a un piloto suizo como pueden despedir tan rápido a un español. ¿Me entendéis? Esto tiene también este razonamiento, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? O sea, no es lo mismo, no podemos esperar lo mismo, igual que pasa en las rookies. En las rookies, pues claro, la madurez con la que llega un niño español a la edad de corte de las rookies no es ni de lejos la que llega un holandés, un alemán, un francés, ¿entendéis? Álvaro, ahora que has sacado el tema de la rookie, y vamos a hacer un pequeño salto a Moto3, ¿qué te parece Antonio Rueda? Hombre, José Antonio Rueda yo es un piloto que admiro y que lo conozco desde que era muy pequeño, desde que tenía 10 años, porque tuve la suerte de coincidir con él ese año que ganó Moto 4, que era así, que el chiquillo me acordaré toda la vida cómo se puso el casco para la última carrera donde se jugaba el campeonato llorando. ¿Así? ¿Por qué lloraba? Es un caso, yo qué sé, yo me imagino que saltó la presión por ahí. No lo sé, porque te puedo asegurar que, bueno, su familia es fantástico, todo muy buen ambiente. En el equipo había un ambiente también bueno. No, simplemente, bueno, el chiquillo, si es que son 10 años, ¿sabes? Entonces, bueno, toda la gente allí mirándote y tal, y que hizo una temporada espectacular, ¿no? José Antonio tiene un don especial y yo en lo que puedo intento siempre ayudarle no porque ya el hecho de que sea andaluz o no, sino simple y llanamente porque es un fuera de serie. A mí me gusta pues que la gente que es buena, que nace con talento y que además como él, que se lo trabaja, o sea, es que reúne muchos factores José Antonio, es un piloto... A mí me gusta mucho, porque además el sacrificio de estar en el CAR en Barcelona, con la edad que tiene, lejos de la familia, lejos de los amigos, eso al final tiene que pagar, ¿sabes? Ese esfuerzo se paga de alguna manera, seguro.
Es que hay mucha calidad. O sea, hoy en día dices, vale, por eso está la clasificación tan apretada. Pero si es que hay tanta gente buena que los ves entrenando. Yo cuando voy en el invierno, la verdad es que a mí me mata, ¿no? Me acuerdo que con Tom me juré, digo, ya no voy a hacer más pretemporadas con los pilotos. Pero otra vez este año lo he vuelto a hacer. Pero porque a nivel personal, físico y familiar, pues te desgasta mucho, ¿no? Pero yo cuando voy y veo los entrenos y veo a esta gente rodar, es que me podría dar un paquete de pipa y me pongo ahí en la curva porque lo disfruto. Sí. O sea, es alucinante, ¿no? Uno tiene la técnica, no sé, a la hora de salir de la curva, otro cómo mete el cuerpo, otro cómo anticipa la aceleración, otro cómo te hace los cambios de dirección, que hay algunos que dicen, ¡guau! José Antonio hace los cambios de dirección. O sea, en Aragón es espectáculo verlo en la Moto 3. ¿Cómo lo hace? O sea, les mete mínimo 1,5 en cada uno, ¿no? O sea, dice, muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Y también, pues, David Muñoz, hay mucha gente. Eso te iba a preguntar, Álvaro, ¿qué diferencias ves entre ellos dos, entre David Muñoz y porque nosotros sí, a nivel de persona, salta a la vista lo diferentes que son, ¿no? Uno es bastante más tranquilo, el otro es más nervioso, es más impetuoso. A nivel de pilotaje, ¿qué diferencias les ves? Porque también un poco en la pista se les ve que son así, ¿no? Sí. A ver, os voy a decir una cosa, mirad. José Antonio Rueda y David Muñoz, ¿vale? Junto con Daniel Muñoz, que todo el mundo creía que eran primos, que no tienen nada que ver, son tres sevillanos que a la vez también que, ¿cómo se llama? García Tinoco, estos pilotos se han criado juntos, ¿vale? Y han salido de una escuela de una persona que lo hace muy bien su trabajo, que es un chaval que se llama Michael de Sevilla, que en un karting con unos medios muy reducidos, pues ha ayudado muchísimo a estos niños en el sentido de que les ha sabido formar, los padres evidentemente han hecho el esfuerzo, pero en fin, que vienen 2-3 de esa hornada, ¿vale? Como puede ser los Maverick, el Mark y demás, y Rins y tal, que salieron en esa hornada, ¿no? Entonces estos estaban picados ahí todo el día y tal, y se fueron formando y fueron creciendo. José Antonio fue el que destacó antes y entonces tomó un camino muy diferente. ¿De acuerdo? David Muñoz se quedó aquí por Andalucía con el equipo de José Luis Cardoso, que ha hecho también un trabajo espectacular sacando pilotos con punteros. Pero yo creo que la principal diferencia, aunque a nivel de pilotaje hay muchas diferencias, es la mentalidad con la que cada uno afronta las carreras. El carácter de cada cual, ¿no? Son muy distintos. David Muñoz es mucho más visceral, ¿no? Podríamos decir, ya lo habéis visto, ¿no? Muchas carreras que ha tenido toques con otros, que tal, que no se lo va a pensar, que te va a meter la moto. Pues Antonio, pues más calculador, más sereno, lo piensa más, estudia más, es otra historia, ¿no? Pero talento, los dos tienen muchísimo, ¿no? Yo pienso que son pilotos... Álvaro, y hay un piloto que a mí me gusta, es el Diogo Moreira, pero no acaba de redondear, ¿verdad? Porque además se va a correr el Campeonato del Mundo de Supermortal y lo gana. El otro día ganó la primera manga del Campeonato de España de Supermortal. ¿Qué te parece, Diogo? Diogo es muy bueno, pero que este es de la escuela de vamos y venga y vamos y tal. O sea, es un trabajador nato, ¿no? O sea, este invierno no había día que no... Y también está Diogo. O sea, lo mismo se te monta en una flat track y va rapidísimo, que está en Supermotar, sí, como tú dices, y es número 1 mundial. En fin, es muy bueno. Diogo es muy bueno. Lo que ocurre es que ganar requiere de reunir, esto es un puzzle con muchas piececitas y cada vez ese puzzle va teniendo más piezas y más pequeñas, ¿vale? Entonces se van complicando las cosas, pero qué duda cabe que es un fuera de serie. Para mí lo tengo, vamos, muy claro, ¿no? Luego hay casos, fijaos, por ejemplo, estoy viendo ahí Alonso, ¿no? Alonso, ostras, es un piloto también colombiano que también lo sigo desde las rookies, porque he trabajado bastantes años allí, me gusta mucho trabajar con chavales. Y es un piloto que tiene mucho más posibilidades de las que está cuajando hasta ahora, ¿no? Pero es que influyen muchas cosas, ¿no? Ahí de esa lista que me estáis mostrando en pantalla, Ricardo Rossi es un chaval que también es currante, que lleva ya bastantes años, dijéramos. Lleva unos pocos, sí. Sí, no ha acabado de cuadrar. De José Antonio quería decir otro dato que me sorprende gratamente, nuevamente, que es que normalmente el paso de Honda a KTM es difícil, ¿vale? Y él, pues bueno, ahí lo tenemos segundo, ¿no? O sea, de Honda a KTM. De Honda a KTM es muy difícil. Al revés, ¿no? Al revés es más fácil. Al revés es más fácil. No es que sea fácil, pero es menos difícil. Bastante menos. Por lo menos. ¿Pero porque la Honda es más fácil que la KTM? Sí, permite
sí, es más fácil, requiere de menos técnicas aprendidas, ¿vale? A talento, si tú eres rápido con la Honda, lo tienes, dijéramos, más fácil. Mira, os pongo el caso de, por ejemplo, Artigas. El año pasado le costó muchísimo, ¿no? Llegar a estar ahí. ¿Os acordáis? Acabó, no me acuerdo si llegó a ganar con Leo para Honda el año anterior y el año pasado le costó más, ¿no? Hubo hoy una época, ya al final de año, ya empezó a destacar, pero que le costó bastante. Es un piloto que es bueno, ¿no? Jaume Masia con la KTM debutó en el 2017 en Austria haciendo segundo en la parrilla, un piloto con un talento excepcional que compartimos maestro, Salvador Montolío, que mi amigo Boro, y que le conozco porque, bueno, su padre y yo corríamos juntos, en fin, que le conozco y sé que es un piloto excepcional. Pero es lo que os digo, fijaos, Jaume no es el que tendría que estar ahí, el 19. Y el equipo Leopard, evidentemente, le tengo un respeto impresionante, es un equipazo también. O sea, que no podemos decir es que va con un equipo pobre o un equipo que no tiene medios. Sí, además el año pasado hizo podio, por ejemplo, en Portimao. Sí, no, sí. A ver, Jaume es un piloto muy rápido, ¿no? Lo que os quiero decir es esto, ¿no? Que son muchos factores los que cuentan. Entonces, cuando te cambias de Honda a KTM, pues te cuesta un poco más. Ahora, si has crecido, como ha pasado con los Onku, en la familia KTM, pues no tienes ningún problema, ¿vale? Llega Claro. bien, tal, no es difícil. Lo jodido es cuando cambia y te dicen, oye, que con aquella moto, por decir algo, ¿vale? Hay que usar mucho el freno trasero y con esta, más bien que no lo toques. Eso, acordaos con Lorenzo en Ducati, le costó y ese, o sea, para mí, tanto a él como a su padre, les tengo un respeto tremendo porque para mí en la época moderna del motociclismo pocos pilotos han cambiado tanto su estilo de pilotaje y además con éxito, ¿vale? Sí, Y aún sí. así le costó, ¿no? En fin, Oye, Portolá también lo conozco muy bien, es un chaval muy rápido. Este es un frenador nato. A Weiger, que era rival el año pasado de José Antonio en la Rookies, es otro piloto. y a Holgado, que está en el equipo Sí, Red Bull de KTM, Holgado, ¿cómo lo ves? Yo le veo a lo mejor, fíjate qué cosa, demasiado anchote para ser un piloto de Moto 3, demasiado fuerte, no lo sé, pero es una impresión, ¿eh? esto cuenta muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Los pilotos que son un poquito más grandes lo tienen mal, ¿eh? Porque no sé si es su caso, ¿eh? O sea, no lo tengo, no tengo ni idea. Yo por lo que le conozco del Mundial Junior, de Junior GP que se llama ahora, es un piloto muy bueno y que creo que también es bastante trabajador. En fin, creo que es un chaval que también pues podemos esperar mejores resultados de él, que creo que los puede hacer, quiero decir, no es que esté decepcionado, sino que creo que los puede hacer. Ahora, influyen tantas cosas y yo desconozco cuál es su caso, ¿no? Cómo está. Pero que sí que sé que tiene el potencial. Fijaos Fenati, ¿no? Que me llama la atención ahí, quinto. Fenati. Bueno, pero es que Fenati tiene el talento, o sea, le puede caer a la gente mejor o peor. Puede haberlo hecho mejor o peor en Moto 2, que eso es un caso para mí clarísimo, clarísimo, de un piloto que cuando llegó todo el mundo decía, ¿os acordáis? Deslumbró el nuevo Sí, Rossi. sí, 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 Me sí, sí, sí. acuerdo sí. que en Jerez, en el Gran Premio de Jerez, vino desde no sé si era el último, bueno. Y lo hizo fantástico porque tiene mucho talento. Pero Sí. luego, en Moto 2, cada vez que ha subido, le ha costado mucho por todo esto que he comentado anteriormente. Por lo menos lo que yo veo desde fuera, a nivel de pilotaje puro y duro hablo. En cambio, Moto 2, Moto 3 lo tiene muy controlado y es un piloto, pues bueno, ya lo ha demostrado muchas veces, o sea que es un piloto muy rápido. Esta es la lástima, esta es un poco los pilotos que antes, como Sakata, Spar, no sé qué, en un campeonato de 125, que era un campeonato, dijéramos que donde había los especialistas de 125, de 2 y medio y tal, pues tendría su lugar ahí, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa? Pues que o gana el Mundial y pasa a Moto 2 con gloria o lo tiene muy complicado, ¿no? Oye, para terminar, si os parece, Álvaro, el podium de Moto 2. Venga, mójate de final de año, ¿eh? A ver, ponme ahí la clasificación que me inspire un poco más, porque bueno, yo apostaría. A ver. Yo, Vamos a. hombre, yo apuesto por mi piloto, evidentemente, para que esté ahí, a costa. Eso, ya, es que, ¿qué queréis que os diga? Venga, aquí tenemos la clasificación. El podium de final de año. Yo pienso que de final de año, Sí. yo creía que me preguntabas por Portimao. Bueno, venga, Bueno, yo no me después voy a salir. Portimao. Yo en Portimao pienso que ganará Acosta, o que es uno de los principales candidatos a que gane, y luego para subir al podio, es que hay tal cantidad de aspirantes que es alucinante, ¿no? Yo creo que uno de los que cuentan bastante será Arbolino. Ajá.
porque lo veo bastante constante, veo que la forma en que trabaja, Canet, por supuesto, que también cuenta si consigue rematar, y es que es un largo etcétera. Dixon también lo puede hacer, Bo, mi piloto, también lo puede hacer. Pero yo apostaría, pues eso, vamos a poner a mi piloto ahí y si no, pues luchando. Pero vamos, que los aspirantes son los que os he nombrado. Para mí el podio va a estar ahí, entre esos, ¿no? Luego te puede salir alguna sorpresa. Mira, Manu González acabó la temporada increíble el año pasado, pero este año le está costando algo más. Yo creo eso, que puede ser que te asome alguno como Arenas, pero vamos, Acosta, Arbolino, y luego para el tercer puesto he dado 4 opciones si me dejas. Porque lo veo, es que está tan apretado, de verdad. No, tengo que estudiarme porque no me ha dado todavía tiempo a ver el ritmo que han hecho y demás. Antonio, antes has mostrado tú ahí más o menos. Sí, lo tenemos por los vecinos, pincha un poco el ritmo. Lo tienes ahí controlado, Aldeguer, claro. Aquí este ritmo lo he sacado de los 2 últimos días. O sea, he cogido 6 sesiones de entrenamiento. Si en alguna han rodado, si en las 3 sesiones del primer día rodaron más rápido, no los tengo aquí. Esto está hecho, bueno, también aquí están los de los simulacros, o sea que más o menos. Sí, lo que pasa, claro, tú sumas todas las vueltas a lo largo del fin de semana, ¿vale? Pero aquí te voy a hacer una matización importante. Resulta que este año el chasis ha mejorado, ha cambiado mucho, ¿vale? Es la primera vez que desde el año 2019 que se introdujo el motor Triumph han cambiado la parte delantera del chasis, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Eso es lo que más importa a un piloto, la parte más sensible. Y encima han cambiado la suspensión delantera. Öhlins ha traído también la suspensión delantera. Entonces, esto ha hecho que la progresión a lo largo del fin de semana, en muchos de los casos, ha habido unos como Acosta que no, que ha sido competitivo de primera hora, pero otros que han ido mejorando como nuestro caso. Y entonces, yo creo que es mucho más fiable ver las sesiones en las que han practicado, han hecho la salida más larga, la que más vueltas seguidas han dado. Porque yo monto un juego de neumáticos nuevo y como tengo 9 sesiones, solo con que montan más de 9, ¿vale? Pero imagínate, 9 intentos de hacer vueltas rápidas. Un piloto como Salak, que no ha tenido ritmo en ningún momento, pues seguramente, no me acuerdo cómo estaba ahí en la lista, pero seguramente esté por ahí delante. O un piloto como Dixon no ha estado mal, pero le ha costado más bajar al final, ¿vale? O sea, bajar de 42.5 le ha costado. Y a un piloto muy bueno. Entonces, Lowe's, por ejemplo, ese sí tengo muy claro que estará por ahí, ¿no? Entonces, lo que os digo, tengo que mirarme esos otros cálculos que también los tenemos, Ignasi seguro que ya los tiene sacados, y ver un poco qué ha pasado con los simulacros de carrera, porque no es lo mismo hacer 21 vueltas seguidas que hago 3 y otras 3 en la siguiente run y otras 3 con el siguiente juego de neumáticos. Sí, cuando tengo los simulacros, cojo los simulacros. Hago aparte de esto, cojo los simulacros. Así lo hice con MotoGP. En este caso, ha habido mucha gente que no ha hecho que no lo ha hecho. Entonces, para que fuera, o comparaba unos con otros con simulacros, o para hacerlos todos lo he metido de esta manera, ¿no? Pero mira, una cosa que cuando has dicho lo de la horquilla, aquí siempre hay un cachondeo, porque, a ver, ¿cómo le llamas tú a cada palo de la horquilla? Bueno, eso es básicamente la barra de la izquierda, la barra de la derecha. Ahí se le dice, espérate, Álvaro, pensaba que iba a ponerte, es que aquí se ríen de mí cuando yo digo que le llamo los bastones. Sí, los bastones de la horquilla también. Es que se creen que es una expresión solo granaína. Bueno, a mí me suena familiar. A ver, en Cataluña se dice mucho la barra tal o tal. Yo creo que se habla así, pero vamos, que en inglés es leg, la pierna de la horquilla. O sea, básicamente cada uno le llama de una forma, pero no. Otra cosa que te quería preguntar así, tampoco para extender esto mucho más. Tú que tienes bastante experiencia, de que has trabajado muchos años con Cale y que este año estás diciendo que Cale ha introducido una variante, ¿qué te parece que HRC le haya pedido un chasis a Cale? Bueno, yo creo que es algo bueno, ¿no? En su momento, no sé si acordaréis, cuando un tal Valentino Rossi llegó a Ducati le pidió un chasis a Suter, ¿no? Hizo parte del chasis y tal. Mira, al final, la gente vemos en el depósito de la moto la marca del fabricante, pero no se os olvide que Yamaha, Honda, Suzuki y tal encargan ciertas partes. Vosotros sabréis de una marca que se llama NTS, de Moto2, que ha estado bastantes años presente en Moto2 con el equipo holandés RW, y NTS pues hacía o el chasis o gran parte del chasis de la Yamaha. Entonces esto no es nada sorprendente para mí. Claro, no estamos acostumbrados a que una fábrica japonesa pida o encargue trabajos a gente de fuera, pero es que Kalex
es más potente de lo que parece y le fabrica también, y le ha fabricado en el pasado basculante a las motos oficiales japonesas del Mundial de Superbikes. O sea, tiene mucha experiencia. Por eso el año pasado también le hizo, si no tengo mal entendido, le hizo un basculante a Honda. Sí, sí, lo siguen teniendo. Claro, entonces yo pienso que Honda está actuando este año de una forma que me gusta, en el sentido de que no está cerrando puertas. Está diciendo, vale, esto ya lo probé, lo vuelvo a probar. Porque ahora tengo otra persona que dirige el equipo y esa otra persona quiere ver todas las reacciones y filtrarlas de forma diferente. No es lo mismo montar, ¿sabéis? No es lo mismo montar en el chasis nuevo de Kalex, o sea, es que esto es un mundo. El chasis de Moto 2, por ejemplo, ¿vale? Que es mucho más sencillo todo que en MotoGP. Pero no es lo mismo que yo ponga el chasis y la horquilla a la vez, para empezar, que parta con mi piloto de la base del año pasado con el chasis antiguo, con la horquilla antigua. Y ahora meto el chasis, a ver qué pasa. Uy, me gusta, no me gusta, lo ajusto, lo regula. Y luego le meto la horquilla. ¿Entendéis? Hay muchas formas diferentes de afrontar esto. Por eso no me extraña cuando Manuel Pecino nos cuenta que este hombre que viene de Suzuki, pues dice, no, esto ya lo sabemos, lo hemos probado, esto no funciona ya, pero quiero verlo. ¿Por qué? Porque él quiere ver cómo reaccionan, a lo mejor cada maestrillo tiene su librillo. Y aunque, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma, pero son caminos distintos. Unos tienen más baches, otros tienen menos. ¿Entendéis? Entonces, al final, cada persona imprime su carácter, su forma, su librillo, como le digo yo, el manualillo, ¿no? La forma de trabajar, la imprime en el equipo. Y entonces necesitas ver la información por ti mismo y filtrarla tú por ti mismo, porque los resultados os puedo asegurar que son muy diferentes dependiendo de cómo se hagan las cosas. Bien, cerrando, Moto 3, lo mismo. Álvaro, podium de Moto 3. Yo, a ver, pienso que este año el Mundial va a tener bastante color español. Podio de Moto 3 en Aragón, o sea, en Portimao. Yo creo que vamos a tener Sasaki, está muy fuerte. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Dani Muñoz y me atrevería a decir que José Antonio Rueda. Venga. A la primera ya, ¿lo ves ahí dando leña o qué? ¿Sí? Sí, porque os voy a decir lo mismo que con Pedro Acosta. Han podido rodar bastante ahí. Entonces no parten como rookie puro, como van a partir en Argentina, ¿comprendéis? Ajá. Si me preguntas por el podio en Argentina, pues a lo mejor te digo otra cosa. Pero para Portimao lo veo así. Fijaos que la gente que lleva más años, como es Rossi, sí, en este caso, pues lo está haciendo muy bien, pero hay otros que les está costando más. Mirad Toba, mirad, ¿entendéis? Hay gente que no está tan arriba. Kelso, por ejemplo, hizo un carrerón ahí en el Mundial Junior y es un piloto que lo puede hacer bien, pero le está costando más. Entonces yo creo que estos otros pilotos que ya además conocen el circuito de las rookies, que han hecho la pretemporada de las rookies allí, los dos, tanto José Antonio como Dani Muñoz en el pasado. En fin, esto es como cuando venías en los tiempos de Aprilia de 2 y medio, y que llegaban los pilotos a Jerez, y en Jerez habían utilizado la pista de pruebas 2 millones de vueltas. Sí. Por eso, claro, por eso también es una gran ventaja la que tuvo en Portimao Miguel Oliveira. Es que esto cuenta mucho en ese circuito tan complicado. Muy bien. Oye, Álvaro, pues se nos ha pasado 1 hora y cuarto volando. Volando y aprendiendo. Volando y aprendiendo. Venga, pues nada, encantado. Estamos en contacto, ¿vale? Ya nos vemos por el paddock. Nos vemos pasado mañana, ¿no? Venga. Hasta luego. Venga, muchas gracias. Un abrazo, Álvaro. Hasta luego a todos.